En este video se explicará la medición de la presión intraabdominal por el método transvesical. Este trabajo es realizado por el estudiante Juan José Vanegas Gallego para la profundización de caninos y felinos de la Universidad de Antioquia. El término síndrome compartimental abdominal se refiere a un aumento progresivo de la presión intraabdominal y el desarrollo simultáneo de una disfunción en uno o más órganos con la posibilidad de generar un síndrome de falla multiorgánica. Actualmente la presión intraabdominal se puede determinar por distintos métodos, como por ejemplo la medición directa a través de técnicas laparoscópicas o por catéter de diálisis peritoneal, aunque esas técnicas no son tan utilizadas frecuentemente debido a su carácter invasivo. Esta medición se puede realizar también por métodos indirectos, dentro de los cuales se encuentra el método de manometría intragástrica, que consiste en introducir una sonda nasogástrica hasta el lumen del estómago lleno, únicamente con solución salina, para luego medir la columna en centímetros de agua. Otro método indirecto que es de utilidad en el área de hospitalización es la medición de la presión intraabdominal por el método transvesical. Los principios biofísicos que sustentan esta técnica están relacionados con los principios de la hidrostática, la cual señala que la presión dentro del líquido depende únicamente de la profundidad debido a la columna de agua que existe sobre este punto. Es decir, que todo lo que se encuentra arriba del punto será la presión. De esta manera, la presión hidrostática es la presión que se produce en un líquido en reposo. Para el caso de la presión intraabdominal, se puede afirmar que la presión de toda la cavidad es igual a la presión de cada una de sus partes, por lo cual es posible medir la presión intrauterina, intravesical o intragástrica, obteniendo en cada una de estas un valor similar de la presión intraabdominal. Para medir dicha presión en un gato de 8 kilos aproximadamente, necesitaremos una extensión de anestesia, una jeringa de 10 o 20 ml y una llave de 3 vías. La técnica consiste en instaurar en el paciente una sonda estéril vesical, fijar la llave de 3 vías a la sonda y a su vez debe conectarse la extensión de anestesia en el extremo superior de la llave de 3 vías, de forma que dicha extensión quede posicionada a 90 grados con relación al paciente. El paciente debe estar posicionado en decúbito lateral o en decúbito dorsal y el sistema de 3 vías debe estar a nivel de la sínfisis púbica, de modo que el punto cero de la columna de agua se encuentre a esta altura. Luego se debe evacuar toda la cantidad de orina contenida en vejiga e infundir, tanto en caninos como en felinos, un volumen de 0.5 a 1 ml/kg de solución de cloruro de sodio al 0.9%, sin excederse de 25 ml totales en dichos animales. La columna de agua debe medirse en centímetros al final de la expiración, después de asegurarse que la contracción abdominal esté ausente. Para obtener el dato en milímetros de mercurio debe multiplicarse el resultado por 0.74, ya que 1 centímetro equivale a 0,74 milímetros de mercurio. Por lo tanto, tenemos que el primer paso es vaciar la vejiga. Después de extraer todo el contenido de la vejiga y verificar que la vejiga está completamente vacía, se procede a conectar el sistema. Getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Luego conectamos la jeringa de 20 ml, cargado en este caso con 8 ml, haciéndole a una taza de 1 ml por kilogramo de peso. Getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Colocamos en dirección jeringa-sonda la llave de 3 vías.
Se infunde los 8 ml de forma lenta. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you have no idea. Luego se coloca en dirección sonda extensión la llave de 3 vías, pero este se debe realizar verificando que el bloqueo de la extensión de anestesia esté completamente cerrado. Después se abre el bloqueo y se procede a medir la columna de agua. Summer love, sweet joy, where did you go? Remember the days we were young. Podemos observar la fluctuación de la columna de agua gracias a la respiración de nuestro paciente. Remember the days we were young, wild and free, basic gettings bright. Procedemos a marcar la columna de agua al final de la expiración por medio de un marcador. Remember the days we were young, wild and free, basic gettings bright. Por medio de una regla, la medición de la columna que se obtiene es 6.4 centímetros y para convertir de centímetros a milímetros de mercurio se multiplica por 0.74. En este caso, el resultado es 4.7 milímetros de mercurio. El aumento de la presión intraabdominal va a generar el síndrome compartimental abdominal, lo cual genera una caída en las perfusiones hepáticas, esplénica y renal por compresión de los lechos vasculares de estos órganos. La hipoperfusión generalizada y el incremento en las fases iniciales de las resistencias periféricas origina una disminución en el aporte de oxígeno que, si no es compensado, incrementa aún más la deuda de oxígeno que puede llevar al paciente a una disfunción orgánica múltiple. Los cambios en el sistema cardiovascular se caracterizan por la disminución del retorno venoso y del gasto cardíaco. La hipertensión intraabdominal es transmitida a los espacios pleurales y pericárdicos, elevándose la presión yuxtacardíaca, impidiendo de esa forma el llenado ventricular. Además, eleva la poscarga del ventrículo izquierdo y redistribuye el flujo sanguíneo lejos del abdomen. Consecuencias hemodinámicas de este efecto son una caída en el gasto cardíaco con presiones elevadas de la aurícula derecha y de la presión capilar pulmonar. Alteraciones que se generan en el sistema respiratorio es que al rebasar los 25 milímetros de mercurio se presenta disminución del volumen corriente, por lo tanto se presenta incremento de la presión pleural con grave alteración en la relación ventilación-perfusión, que se traduce en hipoxemia e hipercapnia. Finalmente, la distensión abdominal y el desplazamiento del diafragma restringen la pared del tórax, incrementando el trabajo de respiración. En un paciente ventilado mecánicamente se eleva la presión en la vía aérea a niveles críticos. Los efectos de la hipertensión intraabdominal no se limitan a los órganos intraabdominales. Otros órganos de la economía también resultan afectados. Las alteraciones en el sistema renal es cuando la presión intraabdominal rebasa los 15 milímetros de mercurio. Hay una disminución del flujo plasmático renal, disminución de la filtración glomerular y alteraciones de la función tubular con disfunción en la reabsorción de glucosa. La compresión de las venas renales produce un incremento de la renina plasmática y de la aldosterona, generando así proteinuria, oliguria, anuria e hiperazodemia grave.
Dentro de los factores predisponentes que tenemos para generar un síndrome compartimental, tenemos causas agudas como por ejemplo causa espontánea, posoperatoria, reducción masiva de hernia parietal o diafragmática, peritonitis, abscesos intraabdominales, obstrucción intestinal, ilio paralítico, trombosis venosa mesentérica, dilatación gástrica aguda, pancreatitis aguda necrotizante, trasplante hepático, procedimientos laparoscópicos, entre muchos otros. Mientras que en las causas crónicas tenemos ascitis a tensión, tumor abdominal gigante, diálisis peritoneal ambulatoria o embarazo. Tenemos una clasificación de la presión intraabdominal sustentada en estudios de investigación en perros, en donde se propone una presión intraabdominal normal de 0 a 7.44 milímetros de mercurio. Entre 7.4 a 14.7 milímetros de mercurio debe considerarse hipertensión intraabdominal leve. De 14.7 a 25.7 milímetros de mercurio constituye una hipertensión intraabdominal moderada a severa, y una presión intraabdominal mayor a 25.7 milímetros de mercurio debe requerir descompresión quirúrgica. Para el tratamiento debemos instaurar una sonda nasogástrica o rectal o la realización de abdominocentesis con el fin de drenar el líquido o el gas. Está indicada la laparotomía descompresiva para aliviar el incremento de la presión intraabdominal y para corregir la causa, como puede ser el caso de la hemorragia intraabdominal, la sepsis abdominal con presencia de abscesos e hilio secundario y además de reseccionar segmentos intestinales necróticos. Un especial agradecimiento a la doctora Sara Bedoya Cañaveral y a la estudiante Valeria Márquez Rodas.